Y ya está aquí con nosotros Claudia. Buenos días, ¿cómo estás, Claudia? Buenos días, todavía cansada de los festejos. ¿Todavía? Y ahora nos vamos a ir de viaje, Y Lilian, nos otra vamos a vez, ir ¿verdad? a la selva, a Tabasco, selva. lugar de piratas. Y además de lagunas. Muchas de ellas, Muchas sí. lagunas Bueno, y pantanos. Yo digo que es bendecido por uno de los más importantes elementos que necesita el ser humano, que es el agua. Sí. Hay ¿No? agua por todos lados. En la ciudad misma tenemos realmente una laguna impresionante y ahorita platicaremos de ella. Y bueno, pues yo los quiero invitar porque realmente hay además una cantidad de animales y de especies que yo en mi vida había visto. O sea, verdaderamente dije, ¿de dónde salen tantos animales acuáticos, anfibios? Y bueno, hay muchísimos parques y muchísimas, ahora sí que reservas ecológicas donde se pueden admirar todas estas bellezas de México, que realmente son casi únicas del estado, diría yo, muchas Así de es. ellas. Sí. Entonces, bueno, pues empecemos con la ciudad. La ciudad es una ciudad pues construida en 1564, se llama en realidad Villahermosa de San Juan Bautista, y bueno, pues es un nombre de origen virreinal. Que su nombre le da honor a toda su esplendor, a toda su belleza. Este lugar, pero cuéntanos, estamos en Villahermosa y acabas de decir que hay fauna ahí endémica, fauna que no encontramos en otro lado, y hay un mito. Dicen que en Tabasco es tan fértil que si tú pones un palo de escoba en la tierra y regresas a las 2 semanas ya te va a dar un fruto. Para que vean, mira, eso lo dice todo. Y bueno, eso también te digo, mucho gracias El agua. al clima y al Claro. agua. Y la manera en que el agua interactúa en cualquier lugar, en la misma ciudad. Y tenemos, fíjate, yo quería hablar del Museo Nacional de Antropología, porque obviamente también hay una parte histórica muy, muy grande. Pero si nos vamos al agua, yo quisiera también mencionar, y además un homenaje a nuestro querido arquitecto Teodoro González de León. Sí. Fíjate que él remozó este parque que se llama Parque Tomás Garrido. Es una laguna, la Laguna de las Ilusiones, que está en la mera ciudad, y ahí podemos encontrar mismo en la ciudad, no nada más digamos, un diseño urbano muy interesante de este arquitecto que acaba de fallecer lamentablemente, un grandísimo arquitecto mexicano, sino realmente la combinación de esta arquitectura con lo que es la vegetación, la selva, bien lo dicen, y lo que son también algunas esculturas importantes como de Juan Soriano y mismas esculturas olmecas al aire libre. Entonces se convierte un poco en una especie de museo al aire libre, ¿no? Ah, qué bonitos Claro. son estos museos en los que en vez de estar rodeado de paredes, está rodeado de vegetación que conviven con las obras, Eso ¿no? es mucho el estilo de muchos de los museos de allá, porque Ya. pues esta convivencia constante con la naturaleza, que es una cosa hermosa. Y bueno, la Laguna de las Ilusiones, este lugar, el Parque Tomás Garrido, fue construido para albergar la feria. Hay feria ganadera de Tabasco, que es muy importante, producen hay muchísima ganadería. Y bueno, pero simplemente la quitaron de ahí y hicieron este pues bellísimo parque. Es que además hay que saber intervenir para no deshacer toda la fauna y la flora que pueda tener Claro, la región, ¿no? por Entonces, supuesto. poder intervenir y saber cómo cuidarlo es uno de los elementos más importantes. Y ahí está como muestra un ejemplo, ¿no? Sí, de lo que claro. estás diciendo, Lilian. Y fíjese, aquí tenemos el Parque Museo La Venta, que está pegadito ahí mismo en lo que es la Laguna de las Ilusiones. Fíjate que muchos creen que La Venta está en Veracruz, el famoso centro, es ahora sí que el más importante ciudad de la cultura olmeca. Sin embargo, está en el confín con Veracruz, pero todavía en tierras tabasqueñas. Claro. Claro, está bastante lejos de lo que es la capital. Estamos hablando que, sí Sí, se no hace es cerca, bastante. ¿verdad? Sí, no es cerca. ¿Cómo no. cuánto hacemos en autobús, más o Fíjate menos? que hoy dijo La Venta 130 kilómetros. O sea, en realidad no es muchísimo, pero sí te tienes que tomar un día Una para hora y ir. media, bien, 2 horas. Una hora y media, dos, yo creo que más Y o Villahermosa menos. tampoco es un destino cercano a la Ciudad de México, pero bien No, son vale 9 la horas, pena. fíjate, Son 9 más o horas. menos, vía Minatitlán. Pero si uno se sube al autobús de noche, se duerme durante todo el trayecto Esa es y amanece en ese el es paraíso, secreto. amanece en Ese el es Edén. secreto. En otra cosa completamente diferente, aquí que batallamos con el agua y demás, bueno, allá vamos a ver grandes cantidades. Y bueno, tenemos también mucha historia, como les decía, el Museo de Historia de Tabasco. Fíjate que me encantaría, ojalá y pudiéramos poner una imagen, es la Casa de los Azulejos de México, pero en Tabasco. ¿Cómo? Fíjate que la mandó, y ahí está en pantalla, no se te hace muy parecido. Muy similar, bastante. ¿eh? Bueno, es una colección de azulejos impresionantes de todo tipo. Hay renacentistas, mozárabes, ahora sí que de todos tipos y formas. Ya. Incluso está la misma Cleopatra dibujada en uno de ellos allá adentro, así que te imaginarás. ¿Y
¿Cuál la fue colección. antes? Fíjate que era una casa de un comerciante adinerado de la zona y bueno, pasó a ser hotel, fue muchas cosas y ahorita finalmente se convirtió en museo. El Museo de Historia de Tabasco fue construido en 1889, tiene más o menos 400 piezas de todas las que se han encontrado. Hay muchísimos centros arqueológicos alrededor, incluso por ejemplo quisiera hablar también de lo que es la Hacienda de la Luz. Fíjate que la Hacienda de la Luz es una hacienda chocolate, se llama cacaotera. Cacaotera. Hacen obviamente el cacao, procesan el cacao, puedes ver el proceso en vivo, ahí lo tienes en pantalla. Ahora sí que desde los tiempos remotos, cómo se trabajaba el cacao a cómo se hace hoy en día. Yo la visité algún día, realmente es muy linda. Fíjate que tiene más de casi 100 años de estar funcionando como hacienda cacaotera, gracias a este doctor Otto Walter, que era uno de los dueños. Y bueno, pues es ahorita también el Museo del Chocolate, que tiene herramientas antiguas y modernas para poder ver este proceso interesante. No está tan cerca, fíjate que el estado es vasto, entonces estamos hablando que está más o menos a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros pues exactamente. bastante cerca. Sí, o de sea, la tienes ciudad. que tomar ahora sí que hacer tu programa de qué quieres hacer para ir viendo a dónde, cómo, porque no es tan cerca, digo, sí te Oye, tienes. y sí el te toma chocolate de un Tabasco ratito. es famoso en todas partes. En Los hay todas de todos partes. sabores, precios, hay unos que vienen con vainilla. Ahí mismo puedes comprar Qué chocolate. rico. Si tú quieres, incluso lo puedes comprar hasta en línea. Ay, qué Pero rico. bueno, es más lindo irla a ver allá y comprarlo allá, Siempre. ¿verdad? Más divertido. Siempre. Y bueno, siguiendo en esta tono, tenemos muchos parques. El Museo Interactivo del Papagayo para los niños es divertidísimo porque interactúas. Ahora sí, mira, ahí lo tienes. Es un proyecto bastante ambicioso. Digo, hay mucha arquitectura moderna interesante vimos, en Tabasco, sí. se han hecho obras y entonces los niños pueden jugar y bueno, es divertido porque obviamente te interactúas con las especies del lugar. Y pues bueno, también tenemos otro lugar muy interesante que se llama el Yumka. Está a 17 kilómetros, está bastante cerca y su nombre significa duende que cuida de la selva y los animales. Ay, Y qué lindo. ¿Qué? Me gusta. es un centro justo donde te va a enseñar un poco, ahora sí que la cultura ecológica, ¿no? De cómo tenemos que cuidar toda esta naturaleza precisamente que existe en el estado de Tabasco y en la ciudad de Villahermosa. Y bueno, alrededor hay muchísimos lugares que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar, pero yo creo que vamos a hacer una segunda parte de lo que son los pantanos de Centla, por ejemplo, están como a 40 minutos. Bueno, esta es considerada una de las zonas húmedas más importantes de Norteamérica. Mira nada más. 15ª a nivel mundial. Es un área protegida, obviamente, unos increíbles paseos en lancha, puede uno ver además todas estas especies. Estamos hablando de 484 especies vegetales. Mira, ahí lo tienen en qué pantalla. belleza. Es Mira nada verdaderamente más. impresionante. Y podemos ir ahí, hay embarcaciones que nos llevan a Claro, pasear. hasta puedes nadar. Hasta podemos nadar. ¿Cómo está el agua? ¿Está Bueno, calientita, a mí Lilian? me dio ¿Cómo, mucho ¿Cómo la miedo. ves? Yo la veo calientita. Yo la veo bastante tibia. Dime algo, porque me imagino que estos son más parques nacionales que están protegidos, Todos. en donde no puedo llegar y acampar y hacer lo que quiera, Pero ¿no? sí puedes acampar, fíjate que precisamente puedes hacerlo, a lo mejor no exactamente aquí, hay otro que es la reserva de Villaluz, por ejemplo, que es otra Miren reserva eso, qué ecológica, color de belleza. agua. donde puedes acampar. Claro que hay lugares para acampar, por supuesto, es más, es uno de los Pero grandes preconcebidos atractivos. para esa Preconcebidos actividad. para eso, no puedes llegar en cualquier parque y poner ahora sí que tu tienda, pues Y no. prender Ay, tu qué bueno. fogata. Pero si tú Por te lo menos investigas, no, bueno, el fuego también, por favor procuren, ¿no? Porque sí hay agua, pero no queremos que se nos queme ninguna de estas bellezas. Así es. no. Y bueno, ahí te digo, varias reservas como la de Villaluz, las grutas de Coconá, que están a 57 kilómetros. Grutas. Bueno, ¿qué Mira, le ahí falta? están en pantalla, A estamos Tabasco hablando... No le falta nada más que lo vayamos a visitar. Sí. Como tú dices, mira, ahí te puedes poner y ahí seguro algo se da. Además, nada más con la pura presencia de uno ya trajo más vida al estado. La idea sería entonces viajar a Villahermosa y de ahí estarte moviendo en todos sus alrededores, Exacto, ¿no? ahí haces tu programa, buscas bien Y en hay internet. hotelitos baratos, Por medianos, supuesto. Eso es otra caros. cosa, que no es una zona netamente turística. De hecho, casi no es turístico. Entonces, Ya. es un excelente destino porque no se van a aprovechar con los precios. La gente es muy linda también, debo decir. Yo tuve una súper experiencia porque fui yo solita, sin nadie, ni amigos, nadie. Y la verdad la pasé sensacional. Me llevaron la guía, el guía. Y la Grandes verdad fue- anfitriones, Grandes los anfitriones, tabasqueños. Tabasco, arriba Tabasco. Muy La bonito. comida, ¿qué tal? Pues la comida, imagínate con todo lo que no hay, deliciosísimo, hay de todo para todos y para todos los gustos. La verdad no recuerdo ahorita un platillo típico, pero hay realmente muchas, sobre todo frutas. Pues vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, Vamos, ¿no? Un Vámonos. Edén, un Edén. Lo has dicho, es que esa palabra lo dice todo, un Y es Edén Tabasco. una canción. Oye, muchas gracias, Claudia, por habernos hablado un poquito más sobre Tabasco, sobre Villahermosa.